De repente, en una curva famosa desde épocas remotas por la supuesta aparición de fantasmas en hilera arrastrando pesadas cadenas al compás de cánticos y lamentos, una mujer ataviada con un traje largo blanco apareció en la vía frente a frente al vehículo, cuya figura resplandeció con más intensidad con la luz de los faroles. El capitán frenó aparatosamente, torciendo hacia el espeso follaje y deteniéndose a unos 50 metros. Momentos en que recordó que su padre le decía que cuando surgían estas apariciones, lo mejor era ponerse la ropa al revés. Vio la aparición y se le pareció a su ex mujer. Cuando llegó a su destino, le informaron que esa tarde había fallecido quien había sido su esposa. Fragmento resumido de un artículo escrito por Rubén Darío Vallejo, publicado en El Caribe, el 3 de febrero de 1990. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Mitos y Leyendas Dominicanas. Hoy les recomiendo que no se detengan si ven a una mujer de vestido blanco pedirles que las lleve, porque nos encontraremos con la Reina de las Américas. Mitos y Leyendas Dominicanas con Cristian Díaz. Esta historia ha sido una de las más difíciles de recopilar. Aunque es muy popular, hay muy poco material. Pero muy poco. Tanto así que ni siquiera puedo garantizar que el material que les estoy presentando hoy tenga algo de verídico. Pero el fin de este podcast es mostrar las dos caras de la moneda, tanto la leyenda como la verdad o la supuesta verdad detrás del mito o de la historia. Y para comenzar, lo haremos con la parte de la historia que la mayoría de nosotros hemos escuchado o de la que conocemos algún fragmento. Todo comienza en la República Dominicana, donde hace ya unos años se reporta la muerte de Natalia Cos, una bella joven ex reina de belleza local, a la cual se le conocía popularmente como la reina del pueblo. Natalia tenía todo lo que cualquier chica podía desear. Era bella, vivía bien y estaba comprometida con un joven y apuesto músico. Luego de una relación de varios años con este músico, decidieron contraer nupcias. Luego del festejo, Natalia y su ahora esposo viajaban por la autopista de las Américas en República Dominicana, en dirección al aeropuerto internacional, donde tomarían un avión que los llevaría a su luna de miel. Era una noche un poco lluviosa y la autopista se encontraba mojada. De repente, un auto se atravesó y el joven músico perdió el control del automóvil, estrellándose contra uno de los muros de contención, siendo el fin de la joven pareja, de la cual solo se recuperó el cuerpo de la joven por pedazos. Un mes después del accidente, empezaron a reportarse testimonios de personas diciendo que cuando llovía se veía a una joven vestida de novia vagar por la autopista. Varios hombres aseguraron haberla visto, pero no había pruebas, por lo que el caso se cerró. Semanas después, un taxista pasaba por la autopista en una noche lluviosa y vio a la joven a una orilla de la carretera. Se detuvo y luego de hablar con ella, decidió llevarla a su casa. Durante el camino, el taxista y Natalia hablaron de varias cosas. Al llegar a la casa de la joven, estaba lloviendo muy fuerte, por lo que el taxista le facilitó un abrigo a la vez que le decía: «No te preocupes, vendré mañana por él». Después, la joven baja del auto y entra a la casa. Al día siguiente, el taxista fue a la casa de la joven a buscar su abrigo. Al llegar, llamó a la puerta, abriendo una señora mayor. El taxista preguntó por Natalia, pero la mujer le dijo que ella había muerto unos meses atrás. El taxista, incrédulo, le contó lo que había pasado la noche anterior. La mujer volvió a explicarle que su hija había muerto y que si no lo creía, que fuera al cementerio donde se encontraba la tumba de la joven. El taxista decidió ir con la señora a comprobar lo que ésta decía. Al llegar al cementerio, la madre de la difunta joven lo guió hasta la tumba de su hija, encontrando sobre ella el abrigo, con una nota que decía: «Gracias, me fue muy útil». Esta versión de la historia
es la que yo escuché durante mi niñez y creo que es la que la gran mayoría de ustedes ha escuchado también. La verdad es que estuve investigando muy a profundidad todo lo que tenía que ver con esta historia y no encontré ningún material que la respaldara, comenzando por el nombre de Natalia Cos, que no existe en periódicos ni en ningún tipo de noticia. Sí existe una Natalia Cos, pero no tiene nada que ver con la historia de esta joven. Al final de cuentas, tampoco existe ninguna noticia de una joven que se estrellara con su novio músico en las Américas y que fuera recuperada por pedazos. De por sí no encontré ningún material que respaldara al más mínimo esta parte de la historia. Pero fue en el periódico El Caribe donde me topé con un artículo escrito por Sergia Mercado. Este artículo arroja un poco de realismo a la historia y, como dije al inicio, no garantizo que esta también sea la verdadera historia de la Reina de las Américas, ya que también descubrí que en otros países existen historias similares, por lo que fácilmente cada país tiene su propia Reina de las Américas. Según Sergia Mercado, la nuestra tiene la siguiente historia y se llamaba Alicia Margarita Quirico Pagán. Si alguna vez te contaron o escuchaste hablar sobre la leyenda de una joven modelo que fue reina de belleza, pero que por desgracia perdió la vida a destiempo producto de un accidente de tránsito en una de las carreteras de este país, y que al pasar los años se creó la versión de que la veían salir por las noches a pedir ayuda a los conductores que transitaban por esa vía, hoy te contamos su historia. Se trata de Alicia Margarita Quirico Pagán, una talentosa modelo dominicana que ganó el título de Virreina de Turismo del Caribe en el año 1970, a través de un certamen de belleza y simpatía. Estudió psicología industrial en la Universidad Pedro Enríquez Ureña. El accidente de la joven ocurrió la tarde del domingo 8 de abril de 1973, cuando el vehículo que conducía, un modelo Cepillo de aquella época, se atravesó con una vaca en el kilómetro 40 de la carretera Villa del Mar, Santo Domingo. Quirico había salido la mañana de ese domingo a dar un paseo por la playa de Juan Dolio, en compañía de familiares y amigos para disfrutar de sus vacaciones. Al momento de su muerte, hacía poco que había regresado de Madrid, donde cursaba un máster en psicología. El propietario del vehículo, el joven Rafael Francisco de Jesús Valenzuela, y los estudiantes Cintia Vázquez y Orlando Alvarado resultaron heridos en el accidente. Tenía la piel moreno canela, un tono bronceado, grandes ojos negros y pelo largo del mismo color de sus ojos. Su belleza y carisma cautivaban a todo aquel que la conocía. A menudo decía sentirse orgullosa de ser un producto de la República Dominicana. Participó en varias actividades culturales y turísticas, tanto en el país como en el extranjero. Fue invitada a la Quinta Feria de Chinquinquirá, en Venezuela, donde representó a la República Dominicana en los festejos tradicionales de esa nación. Su alegría y su hermoso rostro cautivaron todas las cámaras venezolanas, y los diarios de ese país se hicieron eco publicando sus fotografías con el pie: Señorita Turismo República Dominicana, su alegría resucita muertos. Ironía de la vida, ¿no? No tenemos un dato preciso de cuándo inició la leyenda sobre su muerte. Solo encontramos algunas informaciones que relatan cómo sucedía su aparición. Cuenta la leyenda que muchos conductores que transitaban por la autopista del Este narraban que tuvieron un encuentro con esta reina de belleza, que pedía parada al vehículo que veía aproximarse a ella, subía al mismo y luego de entablar una conversación, llegaba a un acto sexual con el hombre que la socorría. Luego era llevada a su casa y al día siguiente el victimario volvía por ella, momento en que la madre de esta les decía que su hija había muerto por varios años y que esa no era la primera vez que alguien iba a preguntar por ella. Por supuesto, esta es una versión fantasmagórica. Lo que sí es real es que esta versión cobró mucha fuerza y fueron muchos los periodistas que la señalaron como noticia importante del año. Esta parte de la historia no sé si es la real o si hay otras historias que no he conocido que describan lo que ocurrió realmente, pero parece que es la que más se acerca porque incluso el destacado escritor Giovanni Cruz Durán la utilizó como base
para uno de sus cuentos en el libro La parca que espera en el camino. Parte de este texto lo podemos encontrar en un artículo publicado por Tony Raful en el periódico Listín Diario. Cito: Giovanni Cruz Durán nos trae en su obra La parca que espera en el camino una colección de cuentos impresionantes, donde revela un dominio profesional de la escritura y una identificación verbal y emocional con sus personajes, que le imprime a cada narración un dramático desenlace. Todos sus cuentos movilizan segmentos morbosos de la cultura de la muerte, pero encarnados en diferentes momentos y experiencias de la vida misma. En el cuento La aparecida que espera en el camino, el autor hace acopio de la versión socorrida durante décadas de la aparición continua de una muerta que solía estar en la carretera y pedir ayuda a los conductores, para luego desaparecer espectacularmente. La nombrada Alicia Quirico se hizo familiar y quienes no la vieron nunca la recrearon, la hicieron visible a través de incontables relatos. Giovanni recoge la leyenda del personaje, Rodolfo Beltrán, quien queda hechizado por el embrujo, igual que otros que afirman haber tenido esa experiencia. Beltrán narra lo vivido por otros y vivido en el tiempo cautivo del texto, que el autor asocia a la Quirico, aquella doncella mulata llena de vida que marcharía a España contratada para exhibirse en pasarelas y que no logró, al parecer, entender la jugada del azar, del destino absurdo y sus trampas melodiosas de placer y de sangre. ¿Cuándo dejó de aparecer en la autopista esta muerta que durante tantos años fue un fantasma recurrente en la fantasía de los conductores? ¿Se agotó el depósito de energías que desataba su etérea y sutil soflama de vida? Lo único cierto es que el ojo grimoso del narrador captó de nuevo su imagen y la hizo perpetua en los anales del cuento y en la memoria actualizada de nuestros tiempos. De algo estoy seguro. Ustedes tienen una idea más clara de lo que ocurrió con esta joven y creo que después de este podcast ya tendrán otra historia interesante que contar. Recuerden que pueden escribirme a mi correo mitosyleyendas@gmail.com y enviarme sugerencias de temas que les interese que investiguemos en este podcast. No olviden suscribirse a nuestro podcast si todavía no lo han hecho, seguirnos en Instagram y dejarnos sus comentarios. República Dominicana, un país lleno de historias fantásticas. Buscamos la verdad detrás del mito. Vamos tras el personaje, la leyenda. Mitos y leyendas dominicanas. Un podcast de Cristian Díaz. Disponible en Apple Podcasts, Spotify y su plataforma de podcast favorita. Soy Cristian Díaz y te invito a que nos escuchemos en el próximo podcast. Si tienes una historia o leyenda que te gustaría escuchar aquí, envíala a mitosyleyendas@gmail.com y lo haremos parte de este programa. Hasta la próxima.